la primavera está haciendo estrago en mí. ¿Ya? Entonces voy a empezar a... Ah, ya estamos grabando ya. Ya, entonces bienvenidos a todos a la sexta clase del curso. Voy a compartirles pantalla un poquito. ¿Dónde está el explorador aquí? Ya, no importa, este. Ya, entonces, vamos vamos a hacer dos cosas esta clase, ¿ya? La primera, vamos a terminar lo que estaba faltando de NumPy, porque la clase pasada no alcanzamos a terminar a ver todo. Y la segunda parte, que va a ser la introducción a Pandas, ¿ya? Entonces, la primera parte, ojalá no demorarnos más de 15 minutos, porque lo que viene va a ser esto de acá, va a ser el centro de la clase, ¿ya? Entonces, empecemos. Como ustedes saben, siempre si tienen dudas, eh, avísenme por el chat o hablen y podemos resolverlas en ese mismo momento. Ya, entonces, repaso de la clase pasada, súper rápido, que era NumPy. NumPy es un módulo, una librería externa de Python que lo que nos permite es manejar arreglos multidimensionales y homogéneos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta cosa? Quiere decir que podemos hacer listas que son mucho más eficientes y que tienen más de una dimensión, a diferencia de las de Python, que tienen solamente una dimensión. Y homogéneo se refiere a que tenemos el mismo tipo de datos. O sea, es decir, si en nuestro arreglo tenemos números decimales, la idea es que todos los números que hayan dentro de eso sean números decimales, o todos los elementos que hayan dentro de eso, ¿ya? Y tiene muchas operaciones extremadamente optimizadas, que se conoce como vectorización y que son mucho más eficientes que si nosotros lo hiciéramos dentro de Python original, ¿ya? Si ustedes vienen de MATLAB, si han ocupado MATLAB, como sabrán, no es open source, entonces la idea es que siguiendo las líneas del curso, veamos todo open source y por eso estamos viendo NumPy y pueden encontrar una guía rápida de transición a Python, ¿ya? Hay ligeras diferencias, pero en el espíritu es más o menos la misma cosa. ¿Ya? Entonces habíamos visto esto, case studies, que son los ejemplos en donde lo habían aplicado, en la primera imagen del hoyo negro, o sea, del hoyo negro, digo, y detección de ondas gravitacionales y esta otra cosa que como que no vimos mucho. El ecosistema son las librerías por las cuales se basan los arreglos de NumPy. Por ejemplo, Pandas, que es la que vamos a ver un ratito más, se basa totalmente en NumPy para hacer su operación. ¿Ya? Y por eso Pandas igual de todas maneras es bastante eficiente. ¿Ya? Y bueno, aquí tienen muchas más otras librerías también relevantes al caso. Ya, la clase NDArray, ¿ya? Voy avanzando rápido porque estamos haciendo un repaso súper sencillo, ¿ya? Entonces la clase NDArray es finalmente el objeto con el cual NumPy maneja los arreglos, ¿ya? Entonces, un arreglo, ¿qué era un arreglo? Un arreglo es una zona de almacenamiento contiguo en la memoria RAM. Fíjense, imagínense que este es el chip de su memoria RAM de su computador, ¿ya? Que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Ese es un arreglo. O sea, es decir, yo visualmente lo que tengo en Python puede ser este arreglo de 23, 4, 6, 15, 5, 7, y lo que voy a estar haciendo, o en verdad lo que va a estar haciendo NumPy es asignar esta cosa a la memoria RAM de forma eficiente. Ya, entonces fíjense que estos bloques están de forma consecutiva, eso significa que era contiguo, ¿ya? Y que va a estar almacenado en la memoria RAM significa que va a estar dentro de este elemento que tenemos acá. Ya, entonces, lo que decíamos, el núcleo de NumPy es el objeto NetArray, entonces todo funciona en base a esta cosa que nosotros estamos viendo acá, pero que obviamente implementa súper eficiente en NumPy, ¿ya? Y tiene estas características que tenemos acá. Los arreglos son de tamaño fijo. Si nosotros queremos agrandar un arreglo, vamos a tener que crear un arreglo nuevo con el nuevo elemento. No podemos modificar el tamaño de los arreglos, y por el tema de la asignación de memoria. ¿Ya? Los arreglos tienen que ser del mismo tipo de datos, o sea, es decir, lo que habíamos dicho, si son decimales, entonces todos son decimales y no podemos poner un string dentro de un arreglo, ¿ya? Provee operaciones matemáticas sobre largos conjuntos de datos súper eficientes, o sea, es decir, si queremos multiplicar por 2, NumPy por debajo va a hacer una gran optimización y va a lograr que esto sea mucho más rápido que hacer un ciclo for, ¿ya? Y por último tenemos que tener un gran ecosistema basado en, ¿ya? Y era lo que habíamos estado viendo. Entonces aquí ya vimos prácticamente todo lo que necesitábamos saber como conceptual de NumPy. Ahora, el tema importante es la vectorización. Habíamos dicho que no vamos a estar permitiendo de aquí en adelante, no mucho en verdad, que igual pueden pasar algunas veces, sobre todo en los laboratorios, pero no vamos a estar viendo mucho for. O sea, el for para nosotros es trágico porque es poco optimizado, sobre todo en Python, y la idea es que lo haga NumPy de forma muy optimizada, muy rápida detrás de las escenas. ¿Ya? Y todo esto se conoce como vectorización de las operaciones.
¿ya? Es decir, si yo tengo un vector, voy a intentar hacer una operación muy parecida a cómo se hace en álgebra lineal, o sea, es decir, en vez de tener una suma con force, voy a tener A más B, por ejemplo, ¿ya? Entonces voy a estar sumando de forma muy eficiente, como en el caso de esta cosa de acá. Eh, Voy a estar sumando muy eficiente los vectores o matrices que tenga almacenados dentro de estos dos arreglos A y B. Ya, entonces, eh, entre medio de esto habíamos hecho muchas cosas, o sea, es decir, habíamos visto cómo crear arreglos de NumPy, habíamos visto las operaciones básicas, cómo hacer indexado, cómo hacer agregaciones sobre los datos, y todo eso lo pueden ver en la clase anterior. Nos faltaron algunas cosas que yo encuentro que son relativamente fundamentales y hay que verlas también. ¿Ya? Dentro de eso, entonces, tenemos varias cosas. ¿Ya? Entonces, para recordarles, porque vamos a usarlo de aquí en adelante, ya teníamos nuestra imagen, vamos a hacer esta imagen tridimensional que teníamos acá. Vamos a establecer este arreglo de acá. Entonces, este arreglo en verdad es un conjunto de puntos para nuestra figura. Ya, es decir, el primer punto está en 0, 0, 0, el segundo está en 1, 0, 2, el tercero en 2, 0, 1, y el cuarto está en 0, 2, 1. ¿Ya? Y es este que nosotros vemos graficado aquí, que usted puede interactuar. Ya, recuerdo, muy rápido, en NumPy las dimensiones se conocen como axes o ejes, ¿ya? Eh, en- entonces, por ejemplo, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? Todo bien, ya, sigamos entonces. Entonces, recordemos nuestro arreglo puntos. Podemos ver las dimensiones a través de este atributo del objeto puntos, ndim. Entonces, uno hace punto ndim y entrega la cantidad de dimensiones. Punto shape entrega la cantidad de elementos por cada dimensión. O sea, aquí en la primera dimensión tengo 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4, y en la segunda dimensión tengo 3. O sea, es decir, de cada elemento interno tengo este de acá. ¿Ya? Size me dice la cantidad de elementos que hay dentro del arreglo y dtype me dice el tipo de datos que se supone que debería ser uniforme. Ya, indexados. Indexador me permitía acceder a ciertos elementos de mi arreglo. Ya, por ejemplo, puntos de 1, lo que me debería traer es este elemento que está acá, fíjense, y es efectivamente lo que trae. Entonces trae este 0, este es 1, este es 2 y este es 3 de el indexador que está más afuera, en este caso sería el axis igual a 0, ¿ya? Y ese me trae 1, que es este punto que está acá, que está ubicado. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos un slice, lo que retorna es un arreglo de un arreglo, porque yo estoy diciendo que acá me retorne un intervalo y no me retorne un índice puntual. Entonces, este intervalo que está acá va a ser relativamente lo mismo que me retornó en la parte de arriba, pero con la diferencia acá que ahora ya no me va a retornar un solo punto, sino que me va a retornar un conjunto de puntos. Pero en este caso el conjunto solamente tiene un punto. Ahora, si agrandamos nuestro intervalo y vamos desde el punto 0 hasta el punto 2, lo que vamos a traer es este de acá. Vamos a traer el primer punto de acá, que está en 0, y después el punto que está en 1, que es el 5 que está acá. ¿Ya? Elegir desde el 1 hacia adelante con esta notación. Y aquí tenemos la particularidad simpática de NumPy, que nosotros podemos mezclar indexadores y podemos hacer como algo un poquito más profundo. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos elegir acá qué elementos de cada dimensión vamos a extraer. Entonces, por ejemplo, para la primera dimensión, para la que está más afuera, la que contiene los arreglos de los puntos, vamos a decir que en este caso traigas todos los puntos. Y para la dimensión que está adentro, o sea, es decir, para esto estas que están separadas acá, vamos a escoger solamente las coordenadas en Y. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Le decimos que nos traiga este conjunto de dimensiones que tenemos seleccionado entre 0 y. Entonces, si ejecutamos esto, fíjense que puntos está ahí arriba, tiene 0, 0, 1, 2, y aquí traemos exactamente lo mismo, solamente que como con forma de arreglos. Ya, y por último, si queremos escoger la coordenada X del conjunto de los puntos 1 y 2, fíjense aquí está 1 y 2, sin contar el 3, y además queremos escoger la coordenada X, sacamos solamente desde 0 hasta 1 sin contar el 1, y lo que tenemos es 1 y 2, que en este caso sería 1 y 2. Ya, entonces, eso es todo
el tema del indexado, y uno, a medida que le va poniendo más direcciones, o sea, más dimensiones, perdón, puede seguir poniendo índices acá, y aquí puede poner otros índices, y después puede poner otros más, depende de las dimensiones con las que ustedes estén trabajando. Ahora, pregunta, ¿por qué repaso esto? ¿Quién se le puede ocurrir por qué estamos viendo de nuevo esto si ya lo vimos en la clase pasada? Además del hecho de que es complicado. Porque Spicy lo utiliza. Eh, sí, puede ser, sí. Es que ese es Sidekick, perdón. ¿Qué le pasa? Sidekick. Eso es IP. Sí, sí, es cierto. Pero es una parte fundamental en general, ya aquí como para dar la respuesta, porque la idea era avanzar rápido. Gracias. La idea principal de esto y la idea en general es que cuando uno trabaja con datos siempre va a querer seleccionar alguna subcantidad de datos que sean relevantes para uno. ¿Ya? Y dentro de eso siempre la forma común de hacer estas cosas es a través de los indexadores, ¿ya? En el caso de NumPy, nosotros podemos hacerlo acá, pero también podríamos pasar booleanos como vimos en alguna parte, que es la forma común que se va a hacer en pandas más adelante. Pero en la práctica es esto, son siempre son indexadores de este estilo así. O sea, uno para seleccionar un subconjunto finalmente siempre termina usando este tipo de indexador. Por eso es importante que de aquí en adelante les quede bastante claro la idea de que un indexador sirve para seleccionar un subconjunto de datos a partir de nuestros arreglos o de las estructuras que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de esta parte de acá. Y por eso lo estamos viendo de nuevo. Vamos a la siguiente parte que no alcanzamos a ver la clase pasada, que es reshape. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace reshape? ¿Ya? Reshape, en la práctica lo que hace es cambiar la estructura interna de los datos del arreglo. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a ver este vector A que va a tener 6 elementos del 1 al 6. ¿Ya? Perdón, del 0 al 5. ¿Ya? Entonces nosotros creamos esto con esta función arrange. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá va a ser hacer un reshape, ¿ya? Así como darle una nueva forma a nuestro arreglo con las siguientes dimensiones. Vamos a decir que tenga 3 filas y que tenga 2 columnas. Entonces fíjense acá, si nosotros ejecutamos esto, la primera indicó que transformara estos datos en 3 filas y de cada uno de 2 columnas. Entonces fíjense acá que tomó estos primeros dos y los puso como un arreglo, después tomó estos siguientes dos y los puso como un arreglo, y por último estos siguientes dos y los puso como otro arreglo independiente. Y entonces finalmente la idea de reshape es darle una forma a las matrices con las que nosotros vamos a estar trabajando. Podemos ponerle incluso más de otro eje nuevo. Ya entonces en este caso vamos a poner un eje fuera de esto. Y vamos a decir que todo esto además se va a transformar en un único elemento, que era como el caso que habíamos visto en la clase pasada, donde estábamos viendo tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjense, pues este puede ser un punto en 2 dimensiones y la última dimensión, que va a estar señalada por este arreglo de acá, va a contener otros puntos que pueden tener tiempo, o sea, puede indicar la posición en el tiempo de alguna figura que puede ser esta que está señalada acá adentro. ¿Ya? Entonces, reshape permite tanto darle una forma a un arreglo que es plano o en general reformar cualquier tipo de arreglo, como también permite agregar nuevo eje. ¿Ya? Entonces, también podemos agregar un nuevo eje usando New Axis, ¿ya? Esta cosa que está acá, y aquí lo combinamos como varias cosas, indexadores con New Axis, y fíjense que lo que va a pasar acá, ¿ya? Vamos a tener este nuevo arreglo, usemos el mismo que estábamos usando recién, ¿ya? Este que está acá, ya entonces A va a ser ese arreglo que tenemos acá. Y si nosotros ponemos New Axis, fíjense que aquí estamos usando indexadores, eso es súper interesante también. Estamos usando indexadores, acá le decimos que en este eje, que va a ser el eje de las columnas, seleccione todos los elementos y en el eje de las filas cree un nuevo eje. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener ahora es que vamos a tener una fila aquí y todas estas van a ser las columnas de esta fila grande que está acá. Y todo eso lo hicimos a través de NB New Axis. ¿Ya? Y por último, Expand Names es exactamente la misma idea, ustedes después lo pueden ver un poquito más en detalle. ¿Ya? Aquí simplemente lo que hicimos fue eh, agregar una dimensión en el eje 0, que es lo mismo que hicimos antes, y aquí lo que tratamos es a cada elemento como una fila, por eso axis es igual a 1. Entonces aquí lo que hizo fue transformar cada elemento a una fila independiente,
con 6 filas y una columna. ¿Ya? Esto puede que lo vaya a usar más adelante. Vamos a saltar esto, ustedes después lo pueden ver, pero esto es principalmente para juntar dos arreglos que estén separados. Y vamos a pasar al tema de vistas y copias. ¿Ya? No sé si me pueden recordar si lo vimos en la clase pasada, porque yo no lo puedo encontrar, pero no me acuerdo si lo vimos o no. Si alguien me puede recordar eso. Que yo sepa, no. Ya, ok, ya. Entonces, vistas y copias. ¿Tienen alguna duda con respecto a Expand Themes o New Axis o Reshape? A mí la verdad me quedó una duda, no me quedó tan claro Reshape 1, 3, 2. Este de acá. Ya, Sí, ya. Mira, hagamos uno más simple, un ejemplo más simple de esto. Mira, vamos a usar sobreescribir C. Ya, mira. Vamos a hacer Reshape. Mira, parece que lo habíamos hecho abajo. Ya. Perdón, aquí, perdón. A.reshape. Vamos a agregar solamente un 1 y un 6. Ya, entonces, si te fijas acá, este arreglo tiene 6 elementos, pero tiene solamente una dimensión. Lo que vamos a hacer acá es agregar una nueva dimensión a las filas. O sea, vamos a agregar una nueva dimensión que va a representar las filas. Entonces, fíjate acá lo que estamos haciendo es, tenemos todo nuestros datos originales, que ahora cada uno va a ser tratado como una columna, y dentro de eso tenemos las filas, que es el arreglo externo que nos está indicando acá. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que hicimos con este 1 fue agregar simplemente una dimensión más. Dijimos, vamos a poner una nueva dimensión, y ahora ya no va a ser con una dimensión, sino que va a tener dos. ¿Ya? Y si tú te fijas acá en Shape, nos va a decir que la primera dimensión, la de las filas, tiene solamente un elemento, y la segunda dimensión de las columnas tiene 6 elementos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con este caso de acá? Lo que hicimos fue darle, primero dijimos que me transformara este conjunto de datos, lo transformara a 3 filas y 2 columnas, ¿ya? Y esto es lo que está representado aquí. Tenemos 3 filas, que son estas 3 de acá, y cada elemento de las columnas tiene 2, tiene 2 por fila. Entonces ya, finalmente, resumo. Tenemos 3 filas y cada fila tiene 2 elementos. Ahora, ¿qué hicimos con este 1 de acá? Fue finalmente agregarle una dimensión externa más afuera. ¿Ya? Pongámosle de ahora para que no se fije. Entonces, ahora si nosotros hacemos t.shape, lo que nos va a decir es, tenemos 2 elementos por columna, ¿ya? Por cada, tenemos 3 filas, y además, fuera de eso tenemos uno de estos elementos que tenemos acá dentro, que podría ser, no sé, un conjunto de datos. Entonces, podríamos llamarle la dimensión de conjunto de datos, y si nosotros ahora tuviéramos 2 de estos arreglos, ¿ya? No sé, por ejemplo, podría ser algo de este estilo. Vamos a ver si funciona esto. Entonces, vamos a ponerle E, y ahora, si te fijas en este E que nosotros tenemos acá, tenemos 2 de estos conjuntos de datos. Tenemos este primer conjunto de datos que tenía 3 filas y 2 columnas, y este segundo conjunto de datos que tiene exactamente 3 filas y 2 columnas. Entonces, este finalmente indica la dimensión externa, y con Reshape lo que hicimos fue agregar esta dimensión que engloba estos conjuntos de datos dentro de esto. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. sí, ahí sí. Gracias. Ya. Ok, qué bueno. Ya, entonces sigamos. Vamos a poner aquí. Ya, vamos abajo con vistas y copias. Ya, vistas y copias. ¿Qué vamos a conversar acá? Y es con respecto a las referencias y con respecto a quién le pertenecen los datos dentro de las asignaciones. Entonces, recordemos de la clase de Python que tuvimos con respecto a no me acuerdo muy bien cuál era, si era la de funciones o era la de Python básico. Pero lo que decíamos era que si nosotros asignamos a este arreglo, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, esta matriz, lo asignamos a un número, o sea, a una variable acá, y después esa variable la asignamos a otra variable, lo que queda realmente es que los dos están apuntando al mismo objeto. O sea, es decir, B es el mismo nombre para esta variable que A. Es decir, los dos apuntan a la misma cosa. Entonces nosotros podemos preguntar si B es A, y lo que nos va a decir es cierto, es true. Es decir, tanto B como A
están ligados a al mismo arreglo que tenemos. Entonces, si nosotros cambiamos un valor de b, en este caso si cambiamos este valor 0 a 999, fíjense que es b el que vamos a cambiar, entonces asignamos b, después a también tiene reflejado ese cambio, aunque nosotros cambiamos b. Entonces aquí podemos empezar a sospechar que hay un problema un poco extraño, ¿cierto? Porque no nos gustaría que tuviera este comportamiento. Entonces si nosotros asignamos b, ¿ya? La idea es que trabajemos B de forma aislada a cómo estamos trabajando A, lo que actualmente no está pasando porque los dos realmente están apuntando al mismo objeto, ¿ya? Lo que nos gustaría finalmente es que los dos apuntaran a objetos distintos, aunque sean incluso las mismas matrices con los mismos números. Entonces, NumPy nos ofrece dos alternativas. La primera no es tan útil porque es más o menos la misma cosa, pero tiene una sutileza distinta, que son las view. Y lo que pasa con esto es que ahora o sea, nosotros podemos hacer, antes que nada, bueno, declaramos nuestro arreglo y todo, y hacemos a.view. ¿Qué quiere decir esto? No puedo creer, otra vez me está molestando con esto de los 10 minutos. Ya, en 10 minutos más se va a desconectar. Se supone que se había arreglado esto. Bueno, en fin. Ya, entonces volvamos. Tenemos view. Ya, este mecanismo entonces lo que permite es que no sean los mismos objetos a los que se está apuntando. Fíjense que ahora si preguntamos C, es A, ya no es efectivo esto. Pero lo que pasa es que C no es la misma variable que A, pero al mismo tiempo están apuntando a los mismos datos. Y eso es como extraño, porque finalmente si uno modifica C, fíjense acá, si uno modifica C, lo que pasa es que en A también se va a ver modificado esto, y al final es más o menos la misma cosa. ¿Ya? Ahora, apuntan a los mismos datos, pero puede que los atributos sean distintos, y ahí hay como una especie de juego entre las dos cosas. ¿Ya? Y fíjense si uno puede acceder a este c.flags.auntData, que lo que le dice finalmente si es dueño de los datos que tiene, y aquí dice que es falso. ¿Ya? Entonces, Vue no lo recomiendo mucho usar, hay algunas operaciones, me parece mucho que en PyTorch, que ocupan Vue, que hace que sean un poquito más ligeras en ciertas operaciones, pero en este caso como que no aplica mucho a lo que nosotros vamos a estar viendo. ¿Ya? Así que lo que les recomiendo totalmente, y si obviamente depende de la memoria RAM que ustedes tengan, porque si cargan 3 GB de un arreglo y después van a hacer copia de ese arreglo, entonces no le va a entrar a la memoria, ¿ya? Y es esta operación copia. ¿Ya? ¿Y qué decir? ¿Qué es esto finalmente? Duplica los datos. O sea, es decir, crea una matriz totalmente nueva, totalmente distinta, ¿ya? Con los mismos datos, y después si uno modifica una, la idea es que la otra no se modifique, y aquí es lo que pasa. Entonces, declaramos este arreglo acá, lo copiamos, preguntamos si es A, ¿ya? Y no es A, obviamente. Entonces, si nosotros modificamos B, que es la copia de A, ¿ya? Y aquí le ponemos 999, fíjense que A no se va a ver afectado por esta modificación, por esta mutación a ese elemento del arreglo como tal, ¿ya? Entonces, esa es finalmente la idea. Si ustedes no quieren asignar, quieren trabajar como con una copia de este arreglo que tienen acá, entonces tienen que copiarlo, ¿ya? Eso es lo importante, porque si no van a estar modificando el arreglo original. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿No? Ya. Entonces vamos bien. Lo último que vamos a ver de NumPy, y quizás parece que Pandas vamos a tener que dejarlo para la otra clase porque se alargó un poco la clase, es el tema del broadcasting. Y esto es como una de las cosas un poquito más complicadas de entender de NumPy. ¿El profe dijo pipeline? No. No, de Pandas. Ah, ya, lo siento. Sí, Aquí van a enseñar a ocupar pipeline de pasar la pregunta. de Y pipelines pelines, de Scikit-learn. supongo. Sí, sí, vamos a ocuparlo, vamos a ver cómo establecemos flujos de datos, pero eso va a ser creo que unas 6, 8 clases más adelante. Ah, ya. Ya, aquí, Estefano pregunta, ¿cuál es la diferencia entre copy y did copy? Ya, mira, copy y did copy, ya las que uno ejecuta con import copy, eso usa el módulo nativo de Python, ¿ya? Este copy que uno hace sobre el arreglo, lo que hace es duplicar el arreglo, pero usando las funciones de NumPy, ¿ya?
Esa es la gran diferencia. A ver, no sé si podemos ver acá, ya, sí. Entonces, puedes poner help acá y puedes ver la documentación de esta, que es distinta. Porque fíjate que aquí ya te señala que está dentro del módulo. Ahora, no sé si estabas preguntando eso, después se me ocurrió que quizás puede ser otra cosa la que estás preguntando, como la diferencia real entre copy y deep copy. Ya. Cuando tú declaras estas estructuras de diccionarios, ¿ya? Tú puedes tener acá a, no sé, por ejemplo, un objeto cualquiera. Entonces tenemos un objeto acá. Ya cuando uno hace copy de D, ¿ya? Vamos a hacer este pequeño paréntesis. Cuando uno hace copy de D, lo que está haciendo es copiar el arreglo, pero no estás copiando este objeto que tú creaste acá, sino que este objeto va a seguir apuntando a la misma cosa. Cuando uno hace deep copy, lo que va a pasar ahora sí es que vas a duplicar este elemento que está adentro. Y eso también pasa con las listas de Python y con todos los contenedores que tienen objetos dentro. No se copian si tú usas copy, sino que van a apuntar a la misma referencia. Pero aunque el diccionario o el elemento que tú estés copiando fuera van a ser distintos. En este caso va a duplicar absolutamente todo, o sea, va a ir hasta el último elemento y va a duplicarlos en memoria y va a crear una copia de todo. ¿Ya? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, pero sobre la misma, entonces el copy de NumPy, ¿a cuál se parece? ¿Al copy o al deep copy? El deep copy. Deep Ya, copy, porque ok. finalmente va a copiar totalmente el arreglo y va a crear uno nuevo con los mismos datos. Ya, ok. ¿Ya? Seguimos entonces, ¿ya? Pasamos a broadcasting. ¿Ya? Y lo que les decía, esto es una de las cosas un poquito más complicadas de entender, y que hay un ejemplo súper simple, en verdad, de que, bueno, vamos a verlo ahora. ¿Ya? Pero principalmente el broadcasting es como NumPy trata las operaciones entre arreglos con distintos tamaños, ¿ya? O sea, lo que hemos estado haciendo hasta el momento, si ustedes se fijan, si podemos hacer A más 1, a lo mejor usemos este A que declaramos acá. Nosotros hacemos por ejemplo, A más 1, que para nosotros puede sonar súper sencillo, pero verdaderamente no es tan simple como uno lo puede pensar. Ya porque aquí ustedes están sumando un vector más un escalar. ¿Ya? Y esto es un detalle que uno tiende siempre a pasar por alto, pero que en realidad es una implementación súper eficiente que hace en un país por debajo. ¿Ya? Entonces, veamos lo que pasa con esto. ¿Ya? Vamos a declarar este arreglo A, vamos a declarar este arreglo B y vamos a hacer A por B. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 1 por 2 es 2. Acuérdense que las operaciones son punto a punto. ¿Ya? 2 por 2 nos va a dar 4 y 3 por 2 nos va a dar 6. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá las operaciones coinciden, ¿cierto? Vamos a ir punto a punto operando. Pero ¿qué pasa cuando realmente nosotros tenemos otra cosa? Que no va a ser esto, sino que va a ser, por ejemplo, ese A más 1 que habíamos estado viendo recién. ¿Ya? Entonces vamos a tener A y vamos a sumarle 1. Entonces fíjense aquí que no coincide, porque si nosotros hiciéramos la operación punto a punto, simplemente estaríamos haciendo 1 por 1 y después 2 por, y aquí no tenemos más dimensión. Este finalmente se representa como un arreglo de este estilo. ¿Ya? Entonces, lo que hace NumPy por debajo es, obviamente, hacer esta operación de forma mucho más eficiente para que lo que realmente pase es que haya una operación de este estilo, 1 por 1, 2 por 1 y 3 por 1. Cuando en realidad lo que nosotros estamos simbolizando es simplemente este A por 1 que estamos haciendo acá. Esa es la idea. Entonces aquí se ve un poquito más gráfico. Fíjense que acá tenemos un arreglo de una dimensión con 3 elementos. Tenemos 1, 2 y 3. Y nosotros vamos a pasar un B que solamente tiene un elemento, 2. Entonces, ¿qué es lo que hace NumPy? Expande ese elemento a 2, 2, 2. Y finalmente lo que hace es multiplica este arreglo completo por 2. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho nosotros arriba. ¿Ya? Ahora, le doy un ejemplo para que se entienda por qué es interesante esta cosa que hace NumPy de forma súper eficiente. Imagínense que ustedes tienen un arreglo que pesa 5 GB en memoria RAM. Y un arreglo lineal que tiene miles de millones de números y que pesa 5 GB. Si ustedes quisieran multiplicarlo por 2 y hacerlo de forma vectorial, como lo estábamos haciendo acá, lo que nosotros deberíamos crear es un arreglo B que tenga esa misma cantidad, esas 1000 millones de veces más y tanto, con relleno totalmente con 2. Entonces ahí tendríamos
un arreglo que pesa 5 gigas y otro arreglo que es el original, y el otro arreglo que pesa 5 gigas pero que está simplemente lleno de 2. Y eso evidentemente no es eficiente. Por lo que NumPy soluciona esto haciendo finalmente esta cosa que nosotros conocemos aquí como broadcasting. ¿Ya? Entonces, ¿dudas con esta cosa de broadcasting? Porque nos queda menos de un minuto y vamos a cortar y después vamos a volver. ¿No? Ya, entonces voy a desconectar y para que podamos volver a entrar un poquito más adelante. ¿Ya? Así que nos vemos en muy poco.